Prepárate para un intrigante viaje a través de los siglos, descubriendo lo que realmente ocurrió tras los muros de los conventos desde la Edad Media hasta tiempos más recientes. Exploraremos la rutina de las monjas y revelaremos misterios que han permanecido ocultos durante generaciones. ¿Has oído hablar alguna vez de monjas que, contra las estrictas reglas del convento, celebraban reuniones secretas o incluso intentaban escapar? Hay relatos históricos que indican que algunas monjas encontraron formas sorprendentes de burlar las reglas de la vida de clausura. Pero, ¿son estas historias realmente ciertas o solo leyendas exageradas a lo largo del tiempo? Antes de continuar con estas impresionantes revelaciones, aprovecha para suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Entre los conventos más enigmáticos de la historia, el de San Ambrosio destaca por esconder acontecimientos que desafían por completo la idea de devoción y reclusión absoluta. Detrás de sus puertas se ocultaban cuidadosamente al público conspiraciones secretas, desafíos a la autoridad religiosa y acontecimientos inesperados. Todo esto tenía como objetivo proteger la imagen de la Iglesia de cualquier escándalo, pero estos episodios no fueron casos aislados. Los registros históricos revelan que en muchos monasterios se rompían las reglas en secreto. Quédate hasta el final del vídeo para conocer los detalles más sorprendentes de esta fascinante historia. La vida monástica siempre ha estado asociada con el sacrificio, la disciplina y la renuncia. Pero, ¿qué significaba realmente dedicarse enteramente a la vida religiosa? Uno de los pilares esenciales de este compromiso fue renunciar a cualquier comodidad o placer personal. Entre los votos más rigurosos, la castidad destacaba como la principal prueba de devoción. Sin embargo, cuando analizamos la vida cotidiana de los conventos a lo largo de los siglos, nos damos cuenta de que la realidad era mucho más compleja que la versión oficial propagada por la Iglesia. Las comunidades religiosas femeninas surgieron en el siglo XIII, pero fue en la Edad Media cuando su número se multiplicó considerablemente. Pero ¿quiénes eran las mujeres que entraban a estos lugares? Algunos eligieron esta vida por fe y búsqueda espiritual, pero la mayoría no tuvo otra opción. Durante siglos, las mujeres que no se casaban eran enviadas a conventos, ya que se consideraba que era la única alternativa aceptable dentro de la sociedad. Además, los monasterios también servían como lugares de confinamiento para mujeres jóvenes consideradas rebeldes o problemáticas. Fueron enviados por sus familias o por la misma Iglesia para ser estrictamente disciplinados y moldeados según los estándares de la época. La rutina dentro de estos conventos estaba lejos de ser el retrato de serenidad y armonía que se mostraba al mundo exterior. La vida monástica estaba regida por una disciplina férrea, con horarios extremadamente estrictos que apenas dejaban tiempo para el descanso. El tiempo no estaba marcado por los días del calendario común, sino por rituales religiosos y obligaciones impuestas por la fe. El día comenzaba antes del amanecer, alrededor de las 6 de la mañana, cuando las monjas se reunían para largas sesiones de oración y meditación. Después de este período de conexión espiritual, las monjas se sumergieron en actividades físicas agotadoras, dedicando hasta 6 horas diarias al trabajo manual. Ellos cuidaban los campos, hacían ropa, preparaban comida y aún encontraban tiempo para actividades educativas. Aunque la sociedad de la época limitaba drásticamente el acceso de las mujeres al conocimiento, dentro de los conventos se les permitía aprender a leer y escribir. Este aprendizaje, considerado un privilegio raro para las mujeres en aquella época, ocupaba al menos 2 horas de la rutina diaria de las monjas.
El convento era uno de los pocos lugares donde se fomentaba la alfabetización femenina. Los misterios del pasado no deben permanecer ocultos en las sombras. Si quieres seguir explorando historias olvidadas, descubrir escándalos que han sido borrados de la historia y conocer verdades silenciadas durante siglos, suscríbete al canal y activa las notificaciones. De esta manera siempre serás el primero en descubrir los secretos más impresionantes del pasado. A pesar de sus agotadoras jornadas de trabajo y su total dedicación al servicio del convento, las monjas no recibían ningún tipo de compensación por su trabajo. Sin embargo, tampoco eran vistos como esclavos. Dentro de los monasterios, disfrutaban de algunos privilegios que la mayoría de las mujeres de la sociedad no tenían, como el acceso a alimentos frescos cultivados en las propias tierras del convento. Aún así, la austeridad fue absoluta. Las posesiones personales estaban prohibidas y cualquier objeto que sugiriera apego material era considerado una desviación de las normas espirituales. Pero, como ocurre en cualquier sistema con reglas excesivamente rígidas, siempre hubo quienes buscaron formas de burlar las imposiciones. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir pequeñas infracciones, desde la posesión de joyas discretas y pergaminos ocultos hasta la obtención clandestina de productos que debían ser inaccesibles dentro de los muros del convento. Sin embargo, entre todos los votos impuestos, el más difícil de mantener no era el de pobreza, sino el de castidad. Las prohibiciones parecían insuperables, pero los sentimientos humanos y los deseos naturales no podían eliminarse simplemente. Algunas monjas, incapaces de reprimir sus impulsos, llegaron incluso a abandonar la vida monástica. Muchas de estas fugas se produjeron tras encuentros furtivos con hombres que merodeaban por los alrededores del convento. A veces, una mirada discreta bastaba para encender la llama de una pasión prohibida. Convierte las palabras de Jesús en una guía de vida con el libro Reflexiones Celestiales. Este viaje espiritual te conecta con la sabiduría antigua y las enseñanzas de Jesús para renovar tu fe, fortalecer tu alma y encontrar la paz interior. Haga clic en el enlace del primer comentario fijado y compruébelo. Una vez despertado el deseo, solo quedaba esperar el momento ideal para escapar. Durante las celebraciones religiosas o eventos públicos, algunas monjas se mezclaban entre la multitud y desaparecían sin dejar rastro, rompiendo para siempre con el aislamiento al que habían sido sometidas. Pero ¿qué pasó con aquellos que por miedo o falta de oportunidades no se arriesgaron a huir? Para muchos, la única salida era buscar refugio dentro de los muros del convento. Durante el día, bajo la atenta mirada de los superiores y con la rutina llena de oraciones y trabajos incesantes, era imposible encontrar momentos de privacidad. Sin embargo, por la noche, cuando la oscuridad caía sobre el monasterio y la vigilancia se hacía menos estricta, las reglas parecían relajarse. Fue durante este periodo que algunas monjas encontraron lagunas para desafiar las restricciones y transgredir su voto de castidad. Un detalle curioso facilitó estos encuentros secretos. Muchos conventos femeninos se construyeron cerca de monasterios masculinos. Esta proximidad permitía que monjes y monjas pudieran verse con frecuencia, incluso a la distancia. Una mirada repetida o un gesto discreto bastaban para establecer un entendimiento silencioso entre posibles cómplices. Pero ¿cómo se comunicaban sin despertar sospechas? La solución fue ingeniosa e increíblemente efectiva. Algunas monjas encendieron una vela cerca de la ventana de sus celdas. Ese simple y aparentemente inocente punto de luz era en realidad un código secreto. Un llamado silencioso para quienes supieron interpretar su mensaje. Una vez identificada la señal, el monje elegido supo exactamente qué hacer. Se aseguró de que nadie lo estuviera observando.
se deslizó sigilosamente hasta el lugar acordado y esperó el encuentro clandestino. Lo más intrigante fue que, incluso en esos momentos de pasión prohibida, algunas reglas se seguían al pie de la letra. Se suponía que la vela permanecería encendida durante toda la duración del encuentro, y al parecer, ninguno de los dos pudo mantener la ropa puesta. Estas prácticas no eran meramente improvisadas, sino que se basaban en normas establecidas desde el año 1079, cuando la Iglesia impuso pautas estrictas para evitar cualquier vínculo excesivamente íntimo entre monjas. Como medida adicional de control, las monjas dormían en dormitorios comunitarios, lo que teóricamente eliminaba cualquier posibilidad de privacidad o vínculos individuales. Sin embargo, estos encuentros prohibidos eran solo una fracción de los misterios que se escondían tras los muros del convento. A lo largo de la historia, algunas de estas instituciones han sido escenario de escándalos tan impactantes que, pese a los esfuerzos de la Iglesia por encubrirlos, han acabado saliendo a la luz. Uno de los episodios más controvertidos involucró al convento de San Ambrosio, que en el siglo X ganó notoriedad por sus prácticas controvertidas. Sin embargo, pocos conocen todos los detalles de esta oscura historia, que ha permanecido envuelta en misterio durante siglos. Lo que hace que este caso sea aún más impresionante es el manto de secreto que envolvió el convento de San Ambrosio durante tanto tiempo. Durante siglos, su reputación permaneció limitada a cautelosos susurros y rumores, sin registros oficiales que pudieran probar lo que realmente ocurrió allí. Solo investigando los archivos secretos de la Iglesia fue posible revelar la verdad. Documentos ocultos durante años han sacado a la luz relatos inquietantes y evidencias de prácticas que desafían completamente los principios de la fe. En el centro de esta oscura trama estaba una figura tan fascinante como temida: María Luisa, la poderosa abadesa del monasterio. Poseedora de una belleza cautivadora y una personalidad implacable, ejercía un dominio absoluto sobre las demás monjas. Su poder no tenía parangón, y a medida que consolidaba su influencia dentro del convento, comenzó a ignorar por completo el voto de castidad y las estrictas reglas impuestas por la Iglesia. Para María Luisa, el convento de San Ambrosio no era un lugar de contemplación y pureza, sino más bien un refugio para sus propios deseos. Bajo su liderazgo, la institución se alejó cada vez más de la devoción y se convirtió en un ambiente donde secretos inconfesables se guardaban bajo llave. Cuando algunas monjas comenzaron a cuestionar las acciones de la abadesa y a exigir explicaciones, María Luisa adoptó una astuta estrategia para mantener su control absoluto. Con una increíble capacidad de manipulación, afirmaba que todas sus acciones tenían un propósito divino y que su posición dentro del convento era superior a la de cualquier otra monja. Se autoproclamó una especie de guía espiritual, una figura sagrada que debía ser venerada sin lugar a dudas. Utilizando técnicas de discurso persuasivo y control psicológico, logró convencer a sus seguidores de que su autoridad era incuestionable y que cualquier intento de desafiarla representaba una afrenta a la voluntad de Dios. Los registros históricos revelan que María Luisa no solo mantenía relaciones dentro del convento, sino que también tenía una relación secreta con el sacerdote del monasterio vecino. Esta alianza clandestina reforzó aún más su influencia dentro de la comunidad religiosa, garantizándole protección y privilegios. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a permanecer en silencio ante los acontecimientos de San Ambrosio. Algunos monjes intentaron exponer los escándalos y denunciar públicamente las prácticas cuestionables de la abadesa.
Pero cualquier intento de desafiar su poder terminó trágicamente. Aquellos que se atrevieron a enfrentarla sufrieron severas consecuencias, dejando claro que María Luisa no estaba dispuesta a permitir que nadie pusiera en riesgo su posición. Las revelaciones sobre lo ocurrido dentro del convento fueron mucho más allá de las relaciones prohibidas. Con frecuencia, se tomaron decisiones muy cuestionables y varios relatos históricos demuestran que la situación estaba fuera de control. Sin embargo, llegó el momento en que los secretos ya no pudieron ocultarse. La presión de la sociedad iba creciendo y la Iglesia, temiendo un escándalo de proporciones incontrolables, se vio obligada a intervenir. Así, se abrió una investigación oficial y tanto María Luisa como el sacerdote implicado fueron sometidos a un juicio eclesiástico. El veredicto fue implacable. Ambos fueron declarados culpables. Los castigos no tardaron en aplicarse, pero el impacto del escándalo fue tan grande que conmocionó incluso a las más altas esferas de la Iglesia. Para evitar mayores daños a su reputación, las autoridades religiosas decidieron ocultar los detalles más comprometedores del caso. Los documentos fueron archivados en secreto y mucha información permaneció inaccesible durante décadas, restringiendo la verdad a un grupo selecto de personas. Esta historia revela una realidad innegable. La adaptación de las monjas a las estrictas reglas de los conventos nunca fue un proceso sencillo. Por más severa que fuera la disciplina impuesta, el deseo humano de afecto y libertad a menudo resultó más fuerte que cualquier prohibición. Así, a lo largo de los siglos, muchas monjas han encontrado formas ingeniosas de desafiar las normas, escapando a la implacable vigilancia de las autoridades eclesiásticas. No olvides hacer clic en el enlace del primer comentario fijado para comenzar a vivir hoy siguiendo la palabra de Jesús.